Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a la sesión 260 de la Cátedra de los Jueves, programa de capacitación permanente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal especializada. Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy, el juez especializado, el doctor Max Bengoa Valdiglesias, así como también a nuestro distinguido invitado, el doctor Juan Carlos Jiménez Bernales. Esta sesión 260 de nuestra Cátedra de los Jueves puede ser seguida a través de todas nuestras plataformas, el canal Justicia TV, el canal de los jueces del Perú, nuestras redes sociales y el aula virtual del Poder Judicial. El tema que nos convoca hoy y que estará a cargo del doctor Juan Carlos Jiménez Bernales es el tema aspectos problemáticos de la intervención de la persona jurídica en el proceso penal. Antes de darle pase a nuestro expositor, las palabras de bienvenida del doctor Max Bengoa Valdiglesias. Muy buenas tardes. Gracias, licenciado Guillermo. Ante todo, saludar la distinguida presencia de nuestro expositor, el doctor Juan Carlos Jiménez Bernales, a quien desde ya pues agradecemos por esa disposición de colaborar siempre con la actividad académica que realiza nuestra Corte. A nombre del señor presidente, doctor César Octavio Sabanay Calcín, así como el presidente de la Comisión de Capacitación, el doctor Celis Mendoza Aima, le hacemos llegar nuestro agradecimiento. Y definitivamente, en relación al tema que se va a abordar, va a ser muy nutritivo para quienes desarrollamos actividad jurisdiccional, fiscal, de defensa, en torno a un tema que no está arreglado propiamente, un tema que necesita mayor desarrollo, y por eso estamos seguros que la exposición del doctor Jiménez va a ser un aporte significativo. Doctor Jiménez, sea usted bienvenido y vamos a continuar con esta actividad académica. Muy amable. Gracias, doctor Max. Antes de comenzar la exposición, Juan Carlos Jiménez Bernales es doctor en Derecho y máster en Derecho Penal por la Universidad de Bonn, Alemania, máster en Criminología y Sociología Jurídica Penal por la Universidad de Barcelona y por convenio institucional máster en Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y Pompeu Fabra, España. Además, curso de posgrado en la Escuela de Verano en Ciencias Criminales y Dogmática Penal alemana realizada por la Universidad de Göttingen. Es profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la Escuela de Posgrado y de Pregrado en diversas universidades del país. Abogado con experiencia profesional a nivel nacional como internacional en la prevención de riesgos penales empresariales como en litigación penal, en el estudio jurídico Roxin en la sede de Múnich y Hamburgo y en el Departamento Legal y de Compliance del Consorcio Empresarial Audibis en Hamburgo, Alemania. Conferencista y autor de diversos artículos y libros en materia penal y procesal penal publicados a nivel nacional como internacional. Las muy buenas tardes al doctor Juan Carlos Jiménez Bernales. Su micrófono, por favor. Muy buenas tardes, estimados asistentes. Buenas tardes, doctor Max Bengoa. Buenas tardes, señor Guillermo Pedro González, y todos los asistentes a este evento que nos ven a través de la plataforma de Cátedra de los Jueves. En principio, agradecer al presidente de la Corte de la Sala Penal Nacional, como también al doctor, al director de la escuela de la Cátedra de los Jueves, y a todo el personal, tanto judicial como administrativo, que posibilitan estas sesiones en los cuales se divulgan los conocimientos jurídicos y científicos sobre el tema que nos apasiona, derecho penal y derecho procesal penal. En esta oportunidad voy a hablar un tema interesantísimo en el aspecto tanto material como procesal, tal como lo dice el doctor Max Bengoa. Es un tema que todavía personalmente considero que en el ámbito tanto judicial como legislativo y dogmático no se ha abordado digamos, con mayor detenimiento, con mayor detalle, debido a que hay incertidumbres jurídicas que en el día de hoy espero presentarles a cada uno de ustedes, a los que nos, digamos, presencia en esta conferencia, como también dar algunas soluciones.
En primer lugar, voy a presentar los PPTs que he elaborado para que puedan ser de una mayor, digamos, viabilidad y comprensión por cada uno de ustedes. El tema, como ya lo hemos manifestado, es sobre los aspectos problemáticos de la participación de las personas jurídicas en los procesos penales. Digamos, es un tema sobre la responsabilidad de la persona jurídica por los hechos cometidos, un tema que ya está pasando, digamos, de alguna manera, debido a que este aforismo latino, digamos, que es la società delinquere non potest, ya se está cambiando digamos, a otro aforismo que es la società delinquere potest. Es decir, que las personas jurídicas pueden participar o cometer hechos delictivos. Es por ello que ahora nuestro legislador ha incrementado nuevos marcos normativos. Por ejemplo, tenemos la ley 3424, que en cada año particularmente, cada año particularmente se están incorporando nuevos delitos. Por ejemplo, actualmente, el 13 de mayo del presente año se han incorporado nuevos delitos para la aplicación de esta ley. Por ejemplo, tenemos los delitos tributarios y aduaneros que han sido incorporados. No obstante, vemos que la ley ha introducido normas desde el punto de vista material, pero aspectos procesales o normas procesales, vemos únicamente algunos artículos dentro del Código Procesal Penal, que son contados con la mano, seguramente 2 o 3. Está el artículo 90, el artículo 89 y otro más que regulan desde el aspecto procesal sobre la persona jurídica, pero nada más. Y este aspecto ha generado muchas, digamos, contradicciones, muchas confusiones en la forma en cómo debería intervenir la persona jurídica, cuál sería el material probatorio para la persona jurídica, qué derechos fundamentales podrían vulnerarse sobre la persona jurídica. Para poner un ejemplo, digamos, el Código Procesal Penal regula que las personas jurídicas pueden ser incorporadas al proceso penal, ¿ya? Y le da un tiempo a la Fiscalía para su incorporación, que es hasta antes de que la fiscal concluya la investigación preparatoria. Pero en este caso, ¿qué pasaría si esto, por ejemplo, se presenta esta incorporación faltando 3 días o 2 días para su culminación? Legalmente lo puede hacer, jurídicamente es admisible, pero dependiendo de las garantías procesales que se podría vulnerar, debería ser declarada fundada. Vamos a ver una de estas problemáticas porque de alguna manera se estaría vulnerando el derecho a la defensa, debido a que faltando 3 días y luego se concluye y pasamos subsiguientemente a la etapa intermedia, ¿no habría una vulneración de alguna garantía o un derecho fundamental a la persona jurídica? La persona jurídica debería ser entendido meramente como objeto y no como un sujeto de derecho. Es una de las problemáticas que seguramente vamos a hablar el día de hoy. Otra de las problemáticas que vamos a hablar el día de hoy es sobre el tema de del derecho a la no autoincriminación de la persona jurídica. Imaginémonos que la persona jurídica dentro de un procedimiento administrativo sancionador, piénsese por ejemplo en un delito tributario, se le pide que presente documentos, dentro de los cuales tenemos libros contables u otros documentos privados para la administración. La administración, en este caso el Código Tributario, establece la obligación, el deber que tiene la persona jurídica de presentar estos documentos privados, bajo amenaza de que se le imponga una multa. Por lo tanto, frente a esta coacción jurídica que establece el ordenamiento jurídico tributario, la persona jurídica lo va a hacer y seguramente se le va a imponer, digamos, si hubiera cometido una infracción, en este caso una multa correspondiente. Pero, ¿qué pasaría si este mismo documento la Fiscalía lo solicita a la administración, en este caso, a la administración dentro de este procedimiento administrativo sancionador, lo solicita y se incorpora
al nuevo, digamos, al proceso penal o a la investigación preparatoria. Esto no vulneraría el derecho a la no autoincriminación que tiene la persona jurídica, en este caso porque se estaría utilizando un medio de prueba que ha sido utilizado mediante la llamada coacción jurídica, debido a que la persona jurídica lo ha entregado para evitar una multa. Son temas que particularmente vamos a ver, y otro tema también problemático es el aspecto del derecho a la defensa. Por ejemplo, la nueva normatividad que establece el Código Procesal Penal es que la persona jurídica, una vez que se incorpore, nombre a un apoderado judicial. Es el que lo va a representar, muy diferente a la defensa técnica. Es decir, va a ir el apoderado judicial, va a declarar en nombre de la persona jurídica, etc. ¿Quién va a designar a este apoderado judicial? Debería ser uno de los propios directivos o administradores de la propia persona jurídica, pero si muchas veces estos directivos o administradores estuvieron, digamos, están procesados o tienen algún tipo de vinculación con el hecho delictivo, ¿es por ello no habría un conflicto de interés? Eso por un lado. Por el otro lado, hay que diferenciar entre el apoderado judicial y la defensa técnica. Dentro de la elección de la defensa técnica, también se discute respecto a la defensa eficaz de la persona jurídica. Debería ser nombrado, como lo hace particularmente la persona jurídica, como abogado defensor al asesor legal o jurídico interno de la persona jurídica. Debería ser el abogado que lo defienda. Para alguna posición va a decir que sí, porque él conoce, pero para otros dice que no, porque tiene vinculación con el gerente, el director o administrador de la persona jurídica, porque él es el subordinado, el trabajador de la empresa, y no va a actuar en este caso en defensa de la persona jurídica, o más bien en defensa de los intereses de su administrador o del jefe. Es por ello que existe este dilema. Debería ser, en este caso, el defensor, el abogado interno, o más bien un abogado externo, un estudio jurídico, por ejemplo, de la persona jurídica. Esto frecuentemente sucede porque la persona jurídica es una ficción, y como ficción muchas veces la representación lo toma la dirección de la empresa, y muchas veces la dirección está sometido dentro de un proceso penal. Por tales razones, son los 3 puntos que vamos a abordar en esta sesión, de los varios que existen, pero particularmente vamos a centrarnos en estos 3 temas que seguramente vamos a debatir o mostrar posiciones al respecto. Pero antes de empezar a discutir sobre la responsabilidad o sobre la intervención de la persona jurídica dentro del proceso penal, es necesario también precisar cuál es el fundamento, por qué la persona jurídica se introduce a un proceso penal, debido a que, a pesar de que este delito, este hecho delictivo ha sido cometido por una persona natural. Para ello debemos establecer una realidad. La realidad es que una sociedad se construye actualmente por ciudadanos o personas naturales, como también de personas jurídicas. Es una ficción creada por el Estado con el objetivo de poder realizar una actividad económica dentro de una sociedad. Para ello, las personas se agrupan y realizan una actividad económica con el objetivo de poder obtener beneficios económicos. No obstante, esta forma de confeccionar o de elaborar por parte de los hombres, de crear por parte de los hombres una institución llamada persona jurídica, ha generado en este aspecto daños desde su creación, porque no solamente la persona jurídica va a tener un fin o una utilidad social, por ejemplo, para la construcción de automóviles, para la construcción de medicamentos o la fabricación de alimentos, que esto va a beneficiar tanto a la comunidad como a los propios dueños económicamente hablando. También esto puede generar daños económicos como también daños inmateriales.
Los daños económicos, por ejemplo, lo tenemos en el caso de Enro, una empresa dedicada al rubro energético, que empezó a vender acciones, digamos, falsificando sus libros contables y engañando así o defraudando a gran parte de la comunidad que adquirió estas acciones. En Estados Unidos se estima que aproximadamente más de 70 billones de dólares fue defraudado por esta persona jurídica, porque los ciudadanos americanos habían adquirido acciones valorizadas, por ejemplo, en $100, pero de la noche a la mañana estas acciones no valían ni un centavo de dólar. Por lo tanto, según estadísticas de Estados Unidos, no solamente generó una pérdida millonaria en los ciudadanos, sino también muchos de ellos por estrés, porque perdieron todo el dinero, muchos se suicidaron, etc. Es lo que pasó tenemos una versión más o menos en el Perú, como es el caso CLAE. Bien, otro tipo de daños que también se genera por parte de las personas jurídicas son los daños inmateriales. Estos daños inmateriales se centran personalmente porque la persona jurídica puede generar, por ejemplo, daños a bienes jurídicos individuales o personales, como son la vida, la salud, por ejemplo, también el daño al medio ambiente. Por ejemplo, tenemos el caso Contergan en Alemania, en el cual una empresa farmacéutica vendió pastillas para mujeres embarazadas, las mujeres tomaban y los fetos nacían con deformaciones físicas o algunos morían. También generaba, por lo tanto, este medicamento que fabricaba la empresa, se generaba con ello un daño a la vida, el cuerpo y la salud del feto. En el aceite de colza, también un caso muy conocido, en el cual una empresa que fabricaba aceite supuestamente para el consumo humano no era un aceite natural, sino más bien era un aceite industrial desnaturalizado que generó también daños contra la salud de las personas. Y actualmente también tenemos nuestra versión peruana en el caso del derrame que pasó en esta petrolera, Repsol, en el Callao, en Ventanilla, en el cual, a consecuencia de un mal manejo de las tuberías, se generó un derrame de este petróleo dañando el medio ambiente. Por ende, vemos acá que la empresa es una realidad y por lo tanto, frente a una realidad que puede generar daños, es necesario que el Estado, a través del ordenamiento jurídico, haga frente. Pero para hacer frente a este fenómeno criminal generado por la persona jurídica, es necesario comprenderla, entenderla, porque si no entendemos esta criminalidad y la forma que actúa esta criminalidad, sería insatisfactorio la forma de cómo contenerla. Por ello, como dice, Mario Bunge, desde su libro de epistemología, es necesario conocer la causa para poder, dar una solución y proporcionar conocimiento. Por ello, por ejemplo, en Alemania se han dedicado 2 estudios muy importantes para poder entender este fenómeno criminal y posteriormente dar una solución legislativa a cómo responsabilizar a la persona jurídica. Para ello, por ejemplo, tenemos la tesis del profesor Klaus Tiedemann, que manifiesta sobre la cultura corporativa criminógena. Klaus Tiedemann establece que la criminalidad de la empresa surge de su cultura, surge de sus principios. La empresa tiene un principio fundamental que es mayores beneficios bajo menores costos. Es decir, voy a obtener mayores ganancias invirtiendo lo menos, porque lo que le interesa a la empresa es obtener un mayor beneficio económico para aumentar su patrimonio social. Es por ello que este principio, es decir, mayores beneficios bajo menores costos, va a generar una cultura corporativa, pero no buena, sino más bien criminógena, criminal, porque para obtener mayores beneficios, lo que va a hacer la empresa es inducir o influir
en sus trabajadores para que cometan un hecho delictivo. Por ejemplo, van a decir, si la empresa quiere ganar una licitación, entonces vamos a sobornar a los funcionarios públicos encargados digamos, en este proceso de contratación, para así no invertir, por ejemplo, en manufactura, no invertir en, digamos, en maquinarias nuevas, etcétera, sino simplemente este dinero le pagamos al funcionario público y con ello, digamos, no invertimos millones para formar nuestra propia estructura y ganar y mostrarle así a la administración pública que la empresa es una empresa que tiene los mayores recursos, los mayores maquinarias y pueda construir mejor. Sino más bien todo lo contrario, le pagamos y con ello evitamos invertir en la propia empresa. Esto genera que estas personas naturales cometan un hecho delictivo, cometan, por ejemplo, corrupción de funcionarios. Pero ¿qué pasa? Y es lo que manifiesta Tiedemann, lo que sucede, es que si basamos meramente en una responsabilidad individual, lo que va a hacer es que el Estado sancione a este administrador, a este directivo, pero como está todavía la cultura criminal dentro de la empresa, seguramente estos directivos son intercambiables. Se va y viene otro. Este otro seguramente se va a incentivar o se va a estimular con la cultura que existe en la persona jurídica y va a continuar delinquiendo. Y por lo tanto, esta responsabilidad individual para Tiedemann sería insatisfactorio. Necesitamos para Tiedemann una responsabilidad colectiva. ¿Ah? Es por ello que necesitamos que la empresa sea sancionada e intervenga, por ende, en un proceso penal, para que ahí, dentro de un proceso justo y debido, se le imponga una sanción ejemplar. Por otro lado, también tenemos la irresponsabilidad organizada, planteada por el profesor Bert Schunemann. El profesor Bert Schunemann, en su tesis doctoral, establece que también uno de los factores criminales es la desorganización de la empresa. Como en una empresa hay mandos superiores, mandos intermedios y mandos subordinados, muchas veces esta comunicación no se encuentra interrelacionada. Por ejemplo, los mandos superiores no saben lo que hacen los mandos intermedios y mucho menos los mandos superiores saben lo que hacen los subordinados, los trabajadores. Y es por ello que esta disfuncionalidad de información, de conocimiento, puede generar irresponsabilidad. Porque, ¿qué le vamos a imputar o reprochar al jefe o al empleador o a la empresa o al administrador si no conoce sobre lo que pasó en los mandos inferiores o los trabajadores? Si no tiene conocimiento, porque nuestra responsabilidad penal individual se basa en el dolo. Es decir, para que la persona sea responsable requiere por lo menos de dolo, de conocimiento de que se va a suceder o se va a producir el hecho delictivo. Por ejemplo, pongamos un caso que muchas veces se debate, es en el tema de un delito medioambiental. Una persona, un chofer, le dicen que lleve deje estos galones que hay residuos tóxicos. El chofer no sabe, pero hay residuos tóxicos y lo deje en determinado lugar. El chofer, como cumple su función, en este caso lo lleva. El jefe del chofer, jefe de logística, muchas veces le dice, ya debes que llevar estos bidones al lugar X para que ahí se deje. Y muchas veces ni revisa, ni pregunta qué es, solamente trata de cumplir con sus funciones. Y el director o el administrador de ello muchas veces tampoco conoce qué es lo que sucedió o qué pasó, por qué se dejaron ahí estos bidones. Y esto genera, por ejemplo, para el chofer, aplicando lo que es prohibición de regreso, quizás no se le asuma responsabilidad penal porque él está realizando una conducta neutral. El que decide, el directivo, como no se le informó, no se le comunicó cuáles eran las acciones que se iban a realizar sobre estos residuos tóxicos, tampoco iba a asumir responsabilidad penal. Y así,
como dice Tiedemann, esta disfuncionalidad de la información genera. Para Schunemann debe haber una persona que controle la información y que busque evitar estos riesgos dentro de la persona jurídica. Es por tales razones que para ambos autores parten de una idea, que la persona jurídica puede, digamos, es un objeto o un sujeto, mejor dicho, peligroso, y por lo tanto el ordenamiento jurídico lo debe contener, porque basándonos en una responsabilidad individual, muchas veces para Tiedemann no habría una solución, porque la persona jurídica seguiría delinquiendo porque está dentro de la organización la actividad criminal. Para Schunemann, por el contrario, esta estructura de la persona jurídica disfuncional puede generar impunidad porque nadie sabe o nadie conoce lo que se está haciendo. Y es por ello que se necesita de un mecanismo mucho más eficiente. Es por ello que, digamos, que a partir de ese momento se empieza a abordar el fundamento de la responsabilidad de la persona jurídica, al entender que la persona natural como la persona jurídica son instituciones diferentes, distintas, y por lo tanto tienen un fundamento distinto. Si bien es cierto, para Tiedemann parte de la idea de la libertad, es decir, por ejemplo, la persona natural que en el ejercicio de su libertad comete hechos delictivos, por ejemplo, a través de una acción o una omisión, la persona jurídica también gozaría de una libertad, pero Tiedemann lo considera que esta libertad es la forma de cómo se organiza, es la vía de cómo se organiza. Si la persona jurídica se organiza de manera defectuosa, para Tiedemann puede apoyar o contribuir al hecho delictivo. Es por ello que el fundamento de su responsabilidad de la persona jurídica es la libertad de organización. Si la persona jurídica se organiza de manera defectuosa, entonces esta persona jurídica va a ocasionar un daño a bienes jurídicos protegidos y con ello debería asumir responsabilidad. Y la responsabilidad, por lo tanto, se va a centrar en el defecto de organización, por no haber organizado de manera debida, por no haber generado mecanismos de prevención frente a ello. Es por ello que Tiedemann parte ya desde la culpabilidad por defecto de organización de la persona jurídica, es decir, que la persona jurídica dentro de su ámbito de libertad, que es de organizarse de manera debida, no lo hace y con ello contribuye al hecho delictivo, y por esta razón la forma de reprocharle a la persona jurídica no va a ser a través de una acción, porque como ya hemos entendido, la persona jurídica es una ficción, no puede realizar acciones. La única forma de reprochar a la persona jurídica es la infracción de un deber jurídico de organizarse de manera debida. Si no se organiza, entonces se le puede reprochar. De la misma manera, de Tiedemann, su discípulo Heine, parte de la culpabilidad por conducción de la empresa. Es la culpabilidad por defecto de organización. Pero bien, entonces, ya hemos podido comprender que la persona jurídica va a apoyar o contribuir al hecho delictivo. Y por ende, su fundamento se centra en el defecto de organización, por no haberse organizado de manera debida y con ello contribuir al hecho delictivo realizado por la persona natural. Es decir, hay una relación, digamos, sinalagmática entre persona natural y persona jurídica. La persona natural realiza el hecho delictivo, realiza, por ejemplo, el acto de corrupción, realiza, por ejemplo, la fabricación o la venta de este producto nocivo, pero la persona jurídica, a través de su organización o de su defecto de organización, ha apoyado a esta persona natural para que cometa el hecho delictivo. Bien, y ello en la legislación no ha sido ajeno. ¿Cómo está la persona jurídica dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal? Para ello, vamos a ver que
la persona jurídica dentro de un proceso penal va a intervenir según dos ámbitos de responsabilidad. La responsabilidad civil, solidaria en este caso, como tercero civilmente responsable. La persona jurídica puede ser considerada como tercero civilmente responsable para que pague de manera solidaria el pago de la reparación civil porque un trabajador suyo cometió el hecho delictivo, y además también actualmente se le llama responsabilidad administrativa, pero para otros autores de los cuales me encuentro se trataría de una responsabilidad penal especial, ¿ya? Contra las personas jurídicas. Esta responsabilidad penal especial se encuentra reguladas en dos ordenamientos jurídicos, ¿ya? Uno es el artículo 105 del Código Penal, que regula las consecuencias accesorias, y por el otro lado son la responsabilidad administrativa de la persona jurídica por la comisión de hechos delictivos regulada en la Ley 3424 y sus demás reglamentos. Es decir, en esta parte, en esta responsabilidad penal especial, en esta responsabilidad o administrativa, como lo dice, hay un cambio de etiqueta para algunos, sobre ello no me voy a mencionar porque no es un tema sobre si es responsabilidad penal o es otra responsabilidad administrativa, sino más bien me voy a comentar sobre la forma en cómo estas responsabilidades se va a incorporar a la persona jurídica en un primer lugar en el proceso penal y en segundo lugar el fundamento de su responsabilidad. Es decir, a diferencia del mecanismo que utiliza nuestro modelo procesal penal respecto a las personas naturales, en los cuales, como sabemos, la Fiscalía, una vez que toma conocimiento del hecho criminal, ¿qué lo va a hacer la Fiscalía? Aperturar diligencias preliminares, luego de ahí formalizar investigación preparatoria y posteriormente concluye su investigación, pasa a etapa intermedia y termina en un juicio oral donde se emitirá una sentencia. Con respecto a la persona jurídica, el procedimiento, si bien es cierto, se da en el mismo proceso penal, pero el procedimiento va a ser un poco distinto, porque el fiscal no formaliza investigación preparatoria, sino más bien va a solicitar en alguna medida la incorporación para que el juez de investigación preparatoria, en este caso, lo admita o, digamos, declare fundada y se incorpore ya a la persona jurídica dentro del proceso penal, sea como tercero civilmente responsable o para la imposición de una consecuencia accesoria. ¿Ah? Es por ello que el trámite es distinto. En primer lugar, vamos a entrar a discutir sobre el trámite, el procedimiento y la vulneración de derechos fundamentales, y posteriormente sobre la prueba o la carga de la prueba que debería haber para poder determinar los ámbitos de responsabilidad penal dentro de un proceso penal. Y todo ello, ojo, por ello he empezado en principio a establecer el fundamento de la responsabilidad, porque antes de hablar sobre la carga de la prueba, sobre la prueba, sobre el que debe hacerse sobre la persona jurídica, debemos entender cuál es el fundamento de su responsabilidad penal, porque de ahí se va a centrar el material probatorio. Bien, antes de ello debemos precisar que el Código Procesal Penal claramente lo establece o lo fija, que la persona jurídica, cuando se incorpora a un proceso penal, va a tener los mismos derechos y garantías de todo imputado. Así lo establece el artículo 93, inciso 1 del Código Procesal Penal. Tiene los mismos derechos y garantías. Ya, pero no establece qué derechos y qué garantías, solamente de manera general lo dice, en los mismos derechos. Va a tener, por ejemplo, la persona jurídica derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a las, digamos, a la intervención o al secreto de las comunicaciones, etcétera. Vamos a ver si eso es posible, porque tenemos que tener en cuenta que la persona jurídica es considerada como una ficción jurídica, pero no obstante tiene
derecho, porque actualmente se le conoce como sujeto de derechos portador de derechos fundamentales. Para ello necesitamos establecer si la persona jurídica tiene derechos fundamentales, tiene derechos de los cuales digamos, son reconocidos por la Constitución. Vamos a tener en cuenta que hay dos posiciones. Ambos afirman en sí que hay derechos fundamentales de la persona jurídica, pero para la posición 1 es que los derechos fundamentales son intrínsecos de la persona natural, es decir, que la persona natural es portador de derechos, pero de manera indirecta se le va a otorgar a las personas jurídicas determinados derechos, como por ejemplo el patrimonio, porque la persona jurídica tiene, porta o posee un patrimonio independiente de las personas naturales. La posición 2 también considera también que la persona jurídica debe, digamos, ontológicamente debe diferenciarse de la persona natural. La persona jurídica, por ejemplo, no tiene dignidad, no tiene vida, y es por ello que no se va a asumir todos los derechos que le son inherentes a la persona natural, sino más bien se debe diferenciar qué derecho por la propia naturaleza de la persona jurídica le corresponde. Por estas razones, por ejemplo, no le pueden corresponder derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la libertad ambulatoria, porque, como hemos dicho, naturalísticamente o ontológicamente, la persona jurídica no es un ser humano. Pero es una persona, es un ser creado por el ordenamiento jurídico y que, por lo tanto, el ordenamiento jurídico le adscribe derechos. ¿Qué derechos? Derechos económicos que surgen de su objeto social, de su actividad social. Por ejemplo, tiene derecho al honor, tiene el derecho al patrimonio o a poseer, etc. Entonces, debemos partir de esta idea, que la persona jurídica y la persona natural tienen derechos fundamentales, pero la persona jurídica, debido a que no es un ser humano, no puede obtener derechos humanos, por ejemplo, a la vida, a la salud, porque ontológicamente es diferente. Pero sí puede obtener derechos económicos por la actividad social que desempeña. Por ende, y eso así ya lo ha establecido el Tribunal Constitucional al establecer en su sentencia, del año 2006, que la persona jurídica sí tiene derecho. Por ejemplo, tiene el derecho a la libertad de opinión, de información, de expresión, a la buena reputación, a la inviolabilidad de domicilio, al secreto de la inviolabilidad de las comunicaciones, como también tiene el derecho a un debido proceso y a una tutela jurisdiccional efectiva. ¿Por qué? Porque la persona jurídica, al introducirse con esta nueva normatividad a un proceso, sea proceso civil, laboral y ahora penal, tiene también el derecho a defenderse. Por ende, es necesario, en este caso, determinar que la persona jurídica es titular de derechos, no de todos, pero sí son titulares de derechos, y frente a esta infracción podría generar alguna contrariedad dentro del ordenamiento jurídico. Y es por ello que vamos a partir qué derecho tendría y cómo podría ser afectado ello. En primer lugar, uno de los derechos procesales que siempre se discute es el derecho a la no autoincriminación. La pregunta es, ¿la persona jurídica tendría el derecho a la no autoincriminación? Para ello debemos entender qué implica este derecho. En primer lugar, el derecho a la no autoincriminación está regulado de alguna manera en el artículo 2.9 del Código Procesal Penal, al cual establece que nadie está obligado a declarar o a reconocer su culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge o parientes de cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Reconoce al respecto. Constitucionalmente, el derecho a la no autoincriminación no está reconocido de manera textual, pero establece la Constitución que nadie debe ser torturado ni amenazado para declarar o para... Por ello, constitucionalmente, el derecho a la no autoincriminación está vinculado muchas veces con la dignidad
de la persona jurídica. En este caso de la persona natural, porque a una persona no se le debe, digamos, torturar o manipular o coaccionar para que declare y con ello se busque resolver un presente caso. En general, el Tribunal Constitucional también ha resuelto qué es el derecho a la no autoincriminación. Y ha establecido que en este caso que la persona no puede ser obligada a descubrirse contra sí mismo, es decir, que la persona jurídica, perdón, que la persona, estamos hablando de manera general, porque en esta sentencia no se habla de la persona jurídica, hay que tenerlo claro. Acá se dice que la persona no están obligadas a declarar contra sí mismo, no está obligada a descubrirse contra sí mismo o no está obligada a acusarse contra sí mismo. Es decir, a establecer que esta persona es responsable del hecho delictivo. Dentro de la dogmática hay dos posturas que vamos a hablar a continuación sobre el derecho a la no autoincriminación. Hay una concepción amplia y una concepción restringida. La concepción amplia considera que el derecho a la no autoincriminación está relacionado con el derecho a guardar silencio, es decir, el derecho a no declarar si lo considere pertinente o, si desea, a declarar y ya asumirán las consecuencias de sus actos. En ese sentido, la concepción restringida solamente restringe el derecho a la no autoincriminación únicamente a el derecho a que la persona jurídica no se le puede obligar en este caso, a declarar. Es decir, no está vinculada a que la persona pueda entregar o pueda, digamos, entregar documentación o, por ejemplo, someterse a un test de alcoholemia bajo la amenaza de ser denunciado coactiva, de ser amenazado por un delito de desobediencia a la autoridad, tal como lo establece el Código Penal. ¿Por qué? Porque en este caso, el derecho a la no autoincriminación se circunscribe únicamente al derecho a no declarar si considera pertinente. Por ende, esta concepción restringida apoyaría la tesis en los cuales no declarar inconstitucional, aquel test de alcoholemia en el cual se le saca bajo la amenaza o la coacción jurídica de que si no lo hace, va a ser, en este caso, denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad por no sacarse el test de alcoholemia que está tipificado en el Código Penal. ¿Ya? Pero la concepción amplia toma otra concepción, toma otra idea, que la persona, en este caso la persona tiene no solamente el derecho a no declarar, sino también el derecho a no prestar o a no contribuir con su responsabilidad. ¿Y cómo puede contribuir la persona jurídica? Puede no solamente contribuir con su habla, sino también con su cuerpo y con documentos. Es por ello que en estos casos la persona, digamos, no tiene la obligación de estar sometido por ejemplo, a un test de alcoholemia. Por ende, según esta concepción amplia, este mandato normativo que establece el Código Penal sería inconstitucional porque se le estaría coaccionando, amenazando y vulnerando este derecho a la no autoincriminación. Pero bien, son concepciones que particularmente considero que la persona, sea natural o jurídica, tiene el derecho a declarar, si lo considera pertinente, o a guardar silencio si lo considera pertinente, y cuando la persona, a través, por ejemplo, del test de alcoholemia, aporta un pedazo de sangre, él no está admitiendo, sino más bien está sometiéndose a las investigaciones que se han derivado por la presunta comisión de un hecho delictivo. Es decir,
que todo ciudadano está en la obligación de someterse a las investigaciones porque de por medio hay un interés superior que vendría a ser la búsqueda de la verdad, digamos, o simplemente el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva. Bien, entonces, si partimos de la idea de que el derecho a la no autoincriminación puede ser concebida desde su aspecto amplio como el derecho no solamente a guardar silencio, sino más bien a, digamos, a no obligársele digamos, a aportar, digamos, elementos de prueba o medios de prueba en su contra, entonces acá se plantea la siguiente pregunta. Entonces, si en un procedimiento administrativo sancionador interpuesto contra la persona jurídica, en el cual se le obliga a entregar documentación bajo sanción de una multa, y la persona jurídica lo entrega, no se estaría vulnerando este derecho a la no autoincriminación cuando el fiscal recaba esta información, recaba este documento, digamos, que lo entregó la persona jurídica bajo amenaza o coacción de ser multada. En este caso hay dos posiciones que se contravienen entre sí. La Comisión Europea de Derechos Humanos, en el caso Funke contra Francia, en el año 1993, establece que no resulta posible utilizar esta documentación que fue obtenida dentro de un procedimiento administrativo sancionador porque estaría vulnerando el derecho a la no autoincriminación. Pero ya hay un cambio posteriormente, digamos, en el derecho anglosajón, previamente hay que resaltar ello, que establece que, digamos, que sí permitiría, porque de por medio hay un interés o una utilidad social que vendría a ser el derecho a sancionar o de resolver el caso frente a la comisión de un hecho delictivo. Es decir, en esta posición, basada en la sentencia Orgen del año 1989, establece que lo más importante dentro de un proceso penal es la búsqueda de la verdad o el interés social de encontrar la verdad sobre el hecho que ha generado un daño a la persona. Y por ende, en este caso se podría admitir estos medios de prueba o estos documentos que van a servir de esclarecimiento sobre el hecho delictivo. Y que posteriormente no quiere decir que la persona jurídica al entregar está admitiendo esta culpabilidad, porque luego de ahí va a ser analizado seguramente por un perito o va calificado por el fiscal y posteriormente ya la persona jurídica seguramente se defenderá en el juicio oral para poder esclarecer este documento que entregó. Pero bien, en estos aspectos, como vemos ahí, ¿se vulneraría o no se vulneraría el derecho a la no autoincriminación? Vemos acá, por un lado, que en un primer momento el caso Funke con Francia utiliza una concepción amplia al considerar que el derecho a la no autoincriminación no solamente corresponde el derecho a guardar, a declarar, a no declarar, sino también el derecho a no colaborar con su responsabilidad a través de documentos. Sino también, en el otro caso, utiliza la concepción, en este caso, el primer caso utiliza la concepción restringida, si no me equivoco, y en el último caso la concepción amplia al considerar que digamos que lo más importante es el jus puniendi y por ende se debería aceptar estos medios de prueba. Pero bien, en sí, ¿cuál debería ser la solución correspondiente? Y esto es a título personal. Particularmente considero, a título personal, que el derecho a la no autoincriminación le corresponde, se debe centrar únicamente al derecho a guardar silencio, es decir, el derecho a no declarar si lo considera pertinente. Porque, digamos, porque en principio, si una persona, sea natural o jurídica, está sometida a un proceso penal, ella está bajo bajo una supervisión o bajo una investigación. Esta investigación puede ser, en este caso, puede conllevar a un deber de someterse
por parte de la persona natural y también a la persona jurídica a esta investigación. Es por ello, por ejemplo, que si la persona natural no va a declarar, por ejemplo, se le puede, digamos, dictar medidas restrictivas. Por ejemplo, se le puede declarar reo contumaz y dar una ubicación por su parte para poder remitirlo a este lugar. Es por ello que particularmente considero que el derecho a la no autoincriminación representa o debería centrarse desde una concepción restringida al derecho a no declarar si lo considere pertinente, y que si la persona jurídica, en este caso, se le pide entregar la documentación, digamos, al respecto, digamos, podría ella rechazarse o podría ella aceptar, como la gran parte lo, digamos, acepta y lo entrega, porque posteriormente esto va a ser objeto de un debate, de un análisis por una pericia correspondiente, si realmente se generó un daño o no, y esto va a ser posteriormente debatido, contradecido posteriormente en el juicio oral. Por ende, esto particularmente no se centraría en el derecho a la no autoincriminación. Bien, otro aspecto también que me gustaría debatir y hablar sobre la incorporación de la persona jurídica y su vulneración al derecho a la defensa. La persona jurídica, como ya lo hemos dicho anteriormente, va a participar en el proceso penal con la incorporación que va a realizar el fiscal a este proceso. Es decir, el fiscal solicitará la incorporación digamos, al juez de investigación preparatoria, y el juez de investigación preparatoria, digamos, declarará fundada si cumple con los requisitos pertinentes por el Código Procesal Penal. Pero, ¿qué sucedería, como ya lo habíamos comentado, si el fiscal lo solicita 3 o 2 días antes de que concluya la investigación preparatoria? ¿Debería incorporarse la persona jurídica o más bien habría una vulneración a su derecho a la defensa? Al respecto, el derecho a la defensa es un derecho fundamental que está consagrado tanto en la Constitución como en el Código Procesal Penal, y que para la doctrina, el derecho a la defensa está dividido, en este caso para Alberto Binder, tiene 2 dimensiones, está constituido por 2 dimensiones. Una, la dimensión material, que implica que el imputado tiene el derecho digamos, a ejercer su propia defensa, es decir, a tener el uso de la palabra para poder defenderse por él mismo. Y por otro lado, es en la dimensión formal, es decir, que el imputado tiene el derecho también a contar con una defensa técnica. ¿Por qué? Porque en un proceso penal no solamente se discuten hechos, sino también valoraciones jurídicas, aplicaciones normativas, y esto lo conoce con plenitud la defensa técnica, porque en un proceso penal lo que se discute realmente es si se aplica o no la ley penal, el tipo penal o la ley procesal penal, cuando se trate, por ejemplo, de medidas coercitivas reguladas en el Código Procesal Penal. Y eso, la forma en cómo interpretar, lo conoce un abogado defensor. Por ello existe la dimensión formal, y por otro lado existe una dimensión material, porque también el imputado procesado tiene el derecho a manifestar o declarar, digamos, dentro del proceso penal, y con ello también de aportar medios de prueba a su favor. Pero también para Alberto Binder el derecho a la defensa es algo abstracto, y Alberto Binder, en su Manual de Derecho Procesal Penal, establece que este derecho a la defensa se puede construir a través de 3 derechos fundamentales. Uno, el derecho a ser informado de manera concreta y debida, es decir, el derecho a una imputación necesaria, digamos que la imputación y que los cargos que se le establezcan lo deben establecer de manera clara y precisa. Segundo, el derecho a un abogado defensor, es decir, como hemos dicho, en un proceso penal no se discuten solamente hechos, sino también se discuten valoraciones jurídicas, interpretaciones normativas, y eso lo conoce con plenitud el abogado. Y además también el derecho a contar con
tiempo determinado y adecuado para ejercer su defensa. Por lo tanto, la pregunta es, el abogado, una vez que, digamos, que la persona jurídica se le incorpora, ¿podrá ejercer su derecho a la defensa dentro de la investigación preparatoria? Por ejemplo, aportando o aportando algún medio de prueba o solicitando la actuación de un acto de investigación. Lamentablemente no, porque esto ya está por terminar y por ende únicamente se le estará incorporando, creo yo, quizás de manera estratégica y quizás un poco de mala fe, con el objetivo de que la persona jurídica no tenga esta posibilidad de aportar, actos de investigación o quizás medios de prueba. Pero también hay que tener en cuenta que, ¿por qué razones, si esto debe ser valorado también por el juez de investigación preparatoria, la forma o el modo en el cual se solicita la incorporación de la persona jurídica, sea esta como tercero civilmente responsable o sea esta para una consecuencia accesoria? ¿Por qué razones lo hace al final? Si en un primer momento, ¿acaso los hechos son los mismos, son distintos? Ha introducido en el transcurso de la investigación un nuevo hecho en el cual aparece la persona jurídica. Si fuera así, claramente sería esta actuación proba o de buena fe, porque no quiere que esta persona jurídica se escape del proceso penal y es por ello que lo busca incorporar. Pero si los hechos vienen desde las diligencias preliminares y todos estos hechos se amparan que se cometió dentro de una organización empresarial, ¿por qué razones lo va a incorporar al final, al terminar? Lo pudo incorporar al comienzo, una vez que formalizó investigación preparatoria. Es por ello que, al momento de poder valorar o determinar esta decisión, el juzgador deberá tener en cuenta la forma, la circunstancia. Si este hecho, en el cual aparece, es un hecho nuevo, en el cual aparece la persona jurídica recién al concluir o casi al concluir en el proceso penal, ya en este caso habría una excepción de admitirse a la persona o de incorporarse a la persona jurídica porque, ya estamos cerrando la investigación, quizá pida una investigación suplementaria, o exista una excepción a esta regla. Pero si estos hechos, más bien, vienen desde un comienzo, desde diligencias preliminares, como una investigación contra una persona jurídica, en el cual se cometieron, por ejemplo, actos de corrupción, actos de lavado, entre otros actos delictivos, ya esto evidencia un acto de mala fe por parte de las autoridades correspondientes, de la parte procesal correspondiente, y con ello esto no debería ser amparado porque se estaría restringiendo este derecho fundamental. Por lo tanto, las vías que considero pertinente es, uno, si esto se trata de un hecho nuevo en el cual aparece la persona jurídica, y dos, si en este caso, si es un hecho, no es un hecho nuevo, sino más bien es un hecho ya que se conocía, ya ahí claramente se estaría vulnerando este derecho fundamental y por lo tanto un proceso penal no es un proceso meramente punitivista, sino más bien un proceso de garantías en las cuales se respetan los derechos fundamentales de la persona. Y el ordenamiento jurídico no debería tolerar actuaciones de mala fe frente a determinados sujetos procesales o partes procesales. Bien. Respecto a la defensa técnica y a la asesoría legal de la persona jurídica. Esto está regulado en el artículo 92 del Código Procesal Penal, que establece que una vez incorporada la persona jurídica, imaginémonos que ya el fiscal solicitó la incorporación de la persona jurídica dentro del plazo oportuno y por ende, el juez lo declaró fundada y al respecto, ahora es necesario que la persona jurídica
tal como lo establece la normatividad correspondiente, nombre a un apoderado judicial. Este apoderado judicial va a tener como finalidad principal la de actuar en representación de la persona jurídica. Va a ir seguramente a declarar, digamos, a decirle, digamos, a prestar su declaración preliminar en nombre de la persona jurídica, porque seguramente el fiscal quiere conocer los hechos, cuál fue su organización de la empresa, cómo fue, digamos, cuáles son los medios de prevención que tuvo la empresa para evitar hechos delictivos, y eso también debería repercutir en el juicio oral. Y toda esta declaración lo va a hacer el llamado apoderado judicial, que es diferente a la defensa técnica. Por ende, el apoderado judicial debería ser debería ser el mismo administrador o diferente o directivo de la persona jurídica que se encuentra también inmersa en el Código Procesal Penal. La respuesta sería no, porque habría acá un conflicto de interés. Y esto es importante porque muchas veces la persona jurídica no va a nombrar al apoderado judicial porque en principio, digamos, quizás no, digamos, hay una paralización de la persona jurídica, quizás hay un contubernio, no hay una respuesta ágil por parte de los miembros de la persona jurídica. Es por ello que el órgano jurisdiccional, el juez de investigación preparatoria, deberá determinar dentro del plazo de 5 días a este apoderado judicial. Y es por ello a quién va a denominar al juez, a quién va a designar el juez. El juez seguramente va a pedir, deme el nombre de todos los administradores o directores de la empresa. Y quizás todos los directores estén procesados por el mismo caso. ¿Debería nombrar en este caso? En este caso particularmente considero que no, porque habría un conflicto de interés, porque cada director seguramente va a querer que se le exima o se le excluya de responsabilidad penal. Entonces lo que es correcto sería de bajar al siguiente subnivel, en este caso a los gerentes, si hay algún gerente que no está, en este caso, investigado o procesado por el hecho delictivo cometido dentro de la persona jurídica, pero especialmente conocer particularmente a la persona que conozca la organización de la empresa, cómo se organiza la empresa y cuáles son las medidas de prevención. Particularmente sería, si tocaría escoger, y si no estuviera involucrado en el hecho delictivo, sería el oficial de cumplimiento, que es el encargado de la revisión o la operacionalización de las medidas de prevención dentro de la empresa. Por ello que acá el órgano jurisdiccional debería designar con cautela quién es, determinando que no haya un conflicto de interés, por un lado, y que, en segundo lugar, conozca realmente cómo es los mecanismos de prevención de la persona jurídica, porque él es el llamado a declarar sobre el reproche de la persona jurídica. Como hemos dicho, el reproche se va a basar en el defecto de organización. Ya, porque sería infructuoso denominar, por ejemplo, al gerente de publicidad si éste no tiene conocimiento de lo más mínimo de cómo se organiza la empresa para la prevención de delitos. Bien, y por último, respecto a la defensa técnica. Otro tema también que hay mucha contrariedad es el punto de quién debería ser la defensa técnica de la persona jurídica. Porque, como hemos visto, siempre conflictos de interés entre los procesados, las personas naturales procesadas, con la persona jurídica, que muchas veces estas personas naturales son los directivos o miembros de la alta dirección de la persona jurídica. Por lo tanto, ¿a quién debería designarse como abogado, como defensor técnico?
En principio, hay que entender que la persona jurídica tiene dos posibilidades. Uno, nombrar al abogado o al asesor legal de la empresa, al asesor interno, al que trabaja dentro de la persona jurídica. Y en segundo lugar, a un asesor externo, es decir, a un abogado externo, a un estudio jurídico que representa a la persona jurídica. El problema, como repito y lo mencioné respecto al asesor interno o al abogado interno de la persona jurídica, es que este va a estar subordinado, supeditado a los administradores o gerentes que están siendo investigados dentro de la persona jurídica, porque ellos seguramente deciden si esta persona se queda o renuncia o más bien lo despiden, y es por estas razones que este abogado, al temor o al estar compenetrado muchas veces con los órganos de dirección, no habría una imparcialidad, una probidad en su actuación, porque muchas veces quizás puede abogar más por el directivo, la persona natural, que por la persona jurídica. Por ende, se recomienda muchas veces que se nombre a una defensa externa, a un estudio de abogados que garantice una imparcialidad e independencia en las tomas de decisiones al momento de realizar la defensa técnica de la persona jurídica. Bien, otro tema también importante, y ya para terminar, porque creo que ya se me está acabando el tiempo, brevemente, sobre el derecho a la presunción de inocencia y a la carga de la prueba. Es decir, ¿cuáles son o qué es lo que se debe demostrar dentro de la responsabilidad de la persona jurídica? Como ya lo hemos manifestado, la persona jurídica está regulada dentro de las sanciones penales o también llamadas sanciones administrativas, dos ordenamientos jurídicos, la ley 3424 y el artículo 105 del Código Penal. La ley 3424 es una ley especial en el cual solamente están destinadas aquellos delitos como son los de cohecho general, los de cohecho transnacional, los de cohecho activo, los de cohecho activo específico, colusión, tráfico de influencia, lavado de activo y financiamiento del terrorismo, y actualmente con la nueva modificatoria que ha establecido el legislador, ha incorporado los delitos tributarios y delitos aduaneros y otros. ¿Ya? Estos delitos deben ser cometidos por personas naturales, es decir, por directores o trabajadores de la empresa, y que además tengan un defecto de organización, y esto vendría a ser el injusto de la persona jurídica, es decir, que esta persona jurídica no tenga alguna medida de protección o algún modelo de prevención de riesgo, lo que actualmente se le denomina los programas de compliance. Y por último, es que se haya obtenido un beneficio o provecho para la propia persona jurídica. Y eso hay que tenerlo en claro para la vía en cómo vamos a acreditar o defender o imputar o acusar a la persona jurídica. Ya estos beneficios, porque requiere la propia ley que el beneficio que se haya obtenido sea para la persona jurídica de manera directa o indirecta. Por lo tanto, ¿qué es lo que se debe? ¿Cuál sería la carga de la prueba o qué es lo que se debería demostrar en contra de la persona jurídica? En primer lugar, que el delito, que se haya cometido un delito de los determinados por la ley, esta ley penal especial. Segundo, que este delito cometido debe haber sido realizado por un directivo o un trabajador de la empresa. Y tercero, que además el delito haya la persona jurídica obtenido un beneficio económico. Esto desde el punto de vista general, pero también desde el punto de vista específico, requiere también específicamente, ya ese sería el injusto de la persona jurídica, el llamado defecto de organización. Es decir, que la persona jurídica no tenga un modelo de prevención o en su caso, en su defecto, que este modelo sea defectuoso, ¿ya? Es decir, inadecuado.
vendría acá a ser injusto. Es decir, lo que se debe determinar, por un lado, es que el delito, que se trate de un delito específico cometido por un trabajador de la empresa y que la empresa, la persona jurídica, haya sido beneficiada y no la persona natural. Y segundo, es que la empresa no tenga un modelo de prevención o esto sea realizado o que haya sido implementado de manera inadecuada. En ello, ya la ley establece algunos, digamos, programas, cómo debería, digamos, configurarse los programas de compliance, que es nombrar a un oficial de cumplimiento, un encargado de prevención, que este encargado de prevención identifique, evalúe y mitigue los riesgos, implemente un programa de prevención de procedimiento de denuncias anónimas, la capacitación o difusión periódica del modelo de prevención y la evaluación y monitoreo del modelo de prevención. Esto, en principio, lo debería realizar el área de compliance o el área de prevención de riesgo, que va a ser dirigida por el llamado oficial de cumplimiento. Por estas razones, como él conoce todo el modelo de prevención de riesgo instaurado en la empresa, siempre y cuando lo tenga, es por ello que mi recomendación en un primer momento de nombrar al apoderado judicial particularmente era esta persona, el encargado de la prevención, o también llamado oficial de cumplimiento, porque él conoce, digamos, a plenitud cómo era esta medida o este modelo de prevención instaurado en la empresa. En caso que no lo sea, en este sentido, porque no es que lo va a tener cualquier empresa, porque eso también implica una inversión de dinero, porque se va a contratar personal, se va a generar otra nueva estructura dentro de la persona jurídica. Es por ello que algunas empresas no lo tienen, pero la gran mayoría, como son las empresas grandes y medianas, lo están instaurando en la actualidad, para evitar ser sancionada esto claramente. Y si no lo tiene en este sentido, seguramente debería nombrarse a la persona, digamos, que conocía los modelos de prevención o de contención de riesgo. Si hay un auditor dentro de la persona jurídica, sería bueno que se designe a este auditor o controlador de riesgos. Bien, en este orden debemos establecer cómo entonces, qué es lo que se debe demostrar o cuándo la persona jurídica no sería responsable. No sería responsable, por ejemplo, cuando la persona natural, por ejemplo, ha obtenido un beneficio particular diferente a la persona jurídica. Es decir, el delito que se cometió, digamos, no se introdujo a la persona jurídica, no benefició a la persona jurídica, sino más bien benefició a este sujeto de manera individual. Por ejemplo, podría ser incorporado la persona jurídica, podría responsabilizarse la persona jurídica. Imaginémonos que un directivo que tiene del proceso penal o un proceso por omisión a la asistencia familiar, porque tiene sus hijos y no ha pagado manutención, ¿ya? A pesar de que hay una sentencia de alimentos. En este caso, este directivo va con su dinero, digamos, y paga a este juez, por ejemplo, o a este fiscal, o a la persona que está ahí investigando. En este caso, cometiendo así un delito de cohecho. En este sentido, la persona jurídica debería intervenir acá. No sería responsable, porque en principio el beneficio de este acto delictivo no es a favor de la persona jurídica, sino más bien a favor de la persona natural. Esto por un lado, es decir, determinar que la persona jurídica, si quiere defenderse, en este caso debería determinar que el beneficio, que este delito que se cometió no fue a su favor, sino más bien, digamos, fue a favor de la persona natural o de un tercero. Y segundo, que también para evitar una responsabilidad, es que había ya un modelo de prevención de riesgo instaurado en la persona jurídica y que el sujeto, el individuo, sobrepasó
estos modelos de prevención y cometió el hecho delictivo. ¿Ah? ¿Cuándo sería entonces exento de responsabilidad la persona jurídica? Sería exento de responsabilidad cuando tenga un modelo de prevención, digamos, adecuado, y con ello poder prevenir el hecho delictivo. ¿Ya? Bien. Asimismo, también debemos tener en cuenta que habría también una responsabilidad atenuada cuando el modelo de prevención, este modelo de compliance, se realiza con posterioridad al hecho delictivo, pero antes del juicio oral. Si se instaura luego de cometido el hecho delictivo y antes del juicio oral, entonces también habría una sanción atenuada porque se podría reducir la sanción que se le imponga a la persona jurídica. ¿Ah? Bien. Asimismo, debemos tener en cuenta un aspecto fundamental dentro de la responsabilidad de las personas jurídicas, que son los llamados informes técnicos que van a evaluar el proceso de prevención y de gestión de riesgos de la persona jurídica. En un primer momento, este informe técnico debe ser considerado como un requisito de procedibilidad, porque en este sentido el fiscal no podrá formalizar o no podrá incorporar a la persona jurídica si no tiene este informe técnico. ¿Quién lo elabora este informe técnico? La Superintendencia de Mercados y Valores. Y la propia ley establece como una pericia institucional que tiene un valor probatorio. Es más o menos, se va a suscitar lo que sucede ahora con los aspectos, con los informes técnicos de Contraloría, en los cuales, se entiende que tiene un valor institucional, un valor probatorio, pero realmente este informe técnico debe generar convicción o certeza al juzgador. Estos informes técnicos mayormente son una pieza fundamental, un indicio fundamental, pero no vendría a ser un indicio pleno para acreditar la responsabilidad, porque también necesitamos determinar que este delito ha generado un beneficio a la persona jurídica. Por ello debemos determinar si la persona jurídica ha obtenido una ganancia o beneficio económico, por ejemplo, por la comisión de este hecho delictivo. Entonces, esta pericia, este informe técnico, esta pericia institucional, es un valor importante, es un indicio importante revelador de la presunta comisión de un hecho sancionado para la persona jurídica, pero no es un indicio, concreto o una prueba fehaciente de su responsabilidad, penal especial o administrativa, debemos llamar como deseamos. En ese sentido, debemos manifestar que este informe técnico, esta pericia también va a tener como objeto la implementación, funcionamiento adecuado del modelo de prevención. Tiene un valor probatorio, particularmente considero que tiene un valor probatorio, es un indicio, que puede generar, por ejemplo, la incorporación de la persona jurídica en el proceso penal, pero para llegar a determinar con certeza su responsabilidad, se debe cumplir todos los presupuestos, y uno de ellos es que se haya obtenido un beneficio por parte de la persona jurídica. Y además también otra crítica que se le da a este informe técnico realizado por la Superintendencia de Mercados y Valores es que este informe técnico, realizado por estas personas que en principio todavía no tienen suficiente conocimiento, seguramente están realizando capacitaciones en alguna entidad del extranjero, porque actualmente no hay una especialidad, no hay de gestión de riesgos empresariales, sino más bien debería, tener, eso seguramente va a ser criticado o opuesto dentro de un proceso penal, seguramente se le va a criticar al perito. En este caso, ¿cuántas pericias ha realizado usted al respecto sobre informes técnicos? Los que recién lleguen seguramente tendrán o una o ninguna. ¿Qué especialidad tiene usted para tomar o para evaluar o haber evaluado este hecho? Muchas veces son
o abogados, o economistas, o administradores, y quizás hayan tenido algún estudio, si es que el Estado la haya pagado, en un diplomado sobre gestión de riesgos que lo imparte alguna universidad. Pero seguramente no son, se tendrán un curso, algún diplomado, pero especialistas, creo particularmente que aún no lo son. Y ahí muchas veces por estas valoraciones que se le va a dar, quizás esta pericia puede perder su valor, puede disminuir su valor probatorio debido a a las personas que hayan revisado este informe. Y es ahí donde muchas veces va a generar alguna disyuntiva y alguna preocupación en el proceso penal, que muchas veces se va a llegar hasta el juicio oral, y ya cuando se llegue al juicio oral y se va a debatir esta pericia, es ahí donde el juez quizás no llegue a la convicción debido a la capacidad del perito respecto a los años de experiencia, respecto también a los conocimientos sobre esta gestión de riesgo, y puede esto ser desvalorado y no llegar a un convencimiento judicial. Pero bien, esto es lo que nos espera. He querido, diagramar algunos aspectos importantes que particularmente considero problemáticos. Por un lado, respecto al derecho a la no autoincriminación. En segundo lugar, el derecho a la defensa, quién debería representar a la persona jurídica para así evitar futuras nulidades, porque el que lo defendió no ha sido la persona correcta, no lo defendió, sino más bien defendió a la persona natural. Y tercero, respecto a la carga de la prueba. ¿Cuál es el valor de la prueba que se puede mostrar al respecto? Es por estas razones que todavía aún no hay, jurisprudencialmente todavía no se ha debatido sobre este aspecto, pero espero que en el futuro haya alguna interpretación jurisprudencial sobre este aspecto que nos aclare de alguna manera y por lo menos nos lleguen a una forma de interpretar. Es por ello que lo único que he podido alcanzarle es valoraciones dogmáticas más que jurisprudenciales, porque todavía la jurisprudencia aún no se ha manifestado al respecto. Muchas gracias y espero que cualquier duda absolverla. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Jiménez Bernales. Nuestros seguidores están atentos para escuchar la palabra clave de nuestra sesión 260. ¿Cuál es, por favor? Persona. Muy bien, la palabra clave de esta sesión es persona. El enlace para registrarla permanecerá por espacio de 5 minutos, tiempo sobre el cual ustedes deberán hacerlo para registrar su asistencia. Queremos agradecerle a nuestro distinguido ponente, el doctor Juan Carlos Jiménez Bernales, por su presentación hoy con el tema aspectos problemáticos de la intervención de la persona jurídica en el proceso penal, y desde ya comprometerlo a tenerlos más adelante nuevamente en la Cátedra de los Jueves, que ya se encuentra en su 8ª temporada. El agradecimiento a nombre del señor presidente de la Corte Superior Nacional, Octavio César Zaguanay Calcín, y del doctor Max Bengoa Valdiglesias, que por razones de fuerza mayor tuvo que retirarse. La sesión 261 de la próxima semana estará a cargo del juez especializado Víctor Alcócer Acosta con el tema la argumentación en el proceso penal. Han sido todos y todas muy amables. Nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.